válido. Yo creo que no me debo volver a bautizar. Además, Efesios capítulo 4, versículo 5, me citó la señora, dice que debemos perseverar en un solo bautismo. Además, mi hermana luterana me refirió a Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, aquí hay una promesa de Dios para mí y para los míos, me dijo ella. Me dijo además que el Evangelio afirmaba, Jesús afirmaba en el Evangelio, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y saben qué más me dijo aquella hermana luterana? Que nadie tenía por qué pedirle permiso a sus hijos para vacunarles, que la salvación era por gracia y que por lo tanto, era un beneficio dado por Dios sin merecimiento propio. En aquel momento vino a mi mente la circuncisión en el Antiguo Testamento. O sea, y el bautismo vino a suplir de manera sacramental aquella iniciación que se daba en el Antiguo Testamento mediante la circuncisión. Se bautizaba en el sacramento del bautismo, se entraba al nuevo pacto, al pacto de gracia. No era tan fácil. No, señor. Mi verdad en contra de la verdad de otras denominaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué fue lo que ocurrió conmigo? Pues tenía que resolver aquel problema. ¿Cómo lo iba a hacer? Estudiando. Aquellas crisis, comenzando la práctica de mi ministerio, me indujeron a seguir estudiando, profundizando más y más en la palabra de Dios. Más y más en la palabra de Dios. Era lo único que teníamos. Era nuestro único recurso. La palabra de Dios. ¿Qué era lo que me decía la palabra de Dios? Así que aproveché que en Puerto Rico teníamos un buen seminario, excelente escuela teológica evangélica, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en Río Piedras, frente a la Universidad de Puerto Rico. Me gustó mucho aquella escuela porque eran muy buenos en el área bíblica. Tenían una biblioteca de algunos 5 pisos y el área de Biblia era excelente. Allí comenzó mi búsqueda de la verdad. No una verdad fragmentada, no una verdad relativa. No me podía conformar con lo que otras personas decían de que la iglesia era invisible. No podía ser invisible porque la iglesia fundada por Cristo era una iglesia visible, constituida por personas concretas. Me di a la tarea de encontrar esa verdad y de descubrir esa iglesia. Todo este camino me ha conducido aquí donde estoy ahora, en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Quisiera entonces exhortarte, a ti hermano católico y a ti hermano evangélico, acompáñame durante esta serie Estoy en casa, porque estoy en casa. Al fin cumplo la voluntad del Padre de conformar, según dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. El Espíritu nos ha sido dado para conformar un solo cuerpo. El Señor lo estableció. San Juan capítulo 10, versículo 16. Llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, que no son judías. ¿Cuáles son esas ovejas de otro rebaño? Nosotros los gentiles. De manera que habrá un solo redil con un solo pastor. Una sola es la iglesia de Jesucristo. Atiende bien. Y dice la iglesia Lumen Gentium, número 14, documento Lumen Gentium, número 14, que si a alguien le fuese revelado por el Espíritu que la iglesia católica es necesaria para la salvación y rehusara entrar en ella como condición necesaria, el tal no podrá salvarse. Es una cuestión de conciencia. ¿Tienes conciencia de que esta es la iglesia de Jesucristo? Esta iglesia, por lo tanto, es necesaria para ti. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.